En 1974, un granjero japonés fue abducido por una de las razas alienígenas más extrañas y aterradoras de las que se tenga registro. Hasta la fecha, este caso sigue envuelto en polémica, desde estudios que refutan un supuesto souvenir que le fue dado al contactado por parte de los alienígenas, hasta presuntas habilidades psíquicas que desarrolló a partir de sus encuentros. Seguramente este caso desafiará hasta a las mentes más abiertas. Yoshihiro Fujiwara vivía en la parte septentrional de Japón, en Hokkaido. Su granja se ubicaba en el pueblo de Kitami, en una zona que lo aislaba tanto del mundo exterior como de sus vecinos. No acostumbraba a recibir visitas, pues incluso la casa más cercana se encontraba a varios minutos caminando. Pero la tranquilidad de esta vida campirana y solitaria se vio interrumpida la noche del 6 de abril de 1974. Fujiwara dormía plácidamente, cuando a eso de las 3 de la madrugada fue despertado por un frenético golpeteo en la puerta frontal. De inicio pensó que seguramente se trataba de adolescentes que no tenían nada mejor que hacer aquella noche. Pero esta explicación superficial no empataba con el ladrido frenético de su perro. Jamás le había escuchado lamentos tan histéricos al animal. Aún así, pensando que se trataba de jóvenes traviesos, decidió darles una lección. Se levantó fúrico y fue a la puerta. Pero al abrirla, se encontró con un ser alienígena. El ser en cuestión era una mezcla entre un humanoide y, a falta de un mejor término, un marisco. Su enorme cabeza bulbosa parecía la de un pulpo. Sus ojos eran rasgados y su mirada era impenetrable. En lugar de nariz o boca tenía un par de cavidades en forma de V invertida. Portaba lo que parecía ser un casco azul cónico, y sobre él había una antena que al parecer emitía una clase de pulso eléctrico y un sonido de baja vibración. El cuerpo de este ser apenas podemos decir que fuera humanoide, pues más bien parecía la mezcla entre una estrella de mar y un octópodo. Si bien tenía 2 extremidades superiores y 2 extremidades inferiores, todas ellas terminaban en una punta, casi como tentáculos. Su cuerpo parecía moteado, lleno de protuberancias, y cubriéndolo un poco como a modo de atuendo, llevaba una capa plastificada, es decir, una superficie plastificada que le recubría el cuerpo. Tanto el ser como Yoshihiro se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad, hasta que este humanoide rompió el momento para señalar hacia el cielo con una de sus extremidades superiores. Antes de que Fujiwara pudiera apreciar qué era aquello a lo que estaba apuntando en el cielo, fue bañado por una luz anaranjada quemante, muy caliente. Cegado y aterrado, el granjero se replegó al interior de la casa y cerró la puerta. El corazón le palpitaba fuertemente en el pecho y tuvo que hacer un esfuerzo titánico para reunir el valor suficiente y mirar por las rendijas de la ventana. Ahí, en el cielo primaveral, había un platillo volador. Por inverosímil que suene, le calculó que aquello debía medir unos 9 metros de diámetro. Por la parte inferior emitía la misma luz anaranjada quemante que lo bañó en pulsos regulares y hacía todo aquello en absoluto silencio. Por si aquella pesadilla no fuera lo suficientemente aterradora, de pronto una fuerza desconocida lo envolvió. Sin poder resistirse, se vio arrastrado hacia la ventana. Sus geta, es decir, sus sandalias de madera, al principio raspaban contra el suelo, pero pronto dejaron de hacerlo, pues el granjero comenzó a levitar. Cuando el impacto contra la ventana parecía inminente, cerró los ojos, pero para su sorpresa, lo atravesó como si no hubiera nada ahí. Similar a la abducción de Miriam y Sonia de mi video Abducción alienígena espiritual, donde la hija atraviesa el toldo del auto cuando es abducida, ahora Fujiwara atravesaba su propia pared
Si estás disfrutando este relato o si te está dando miedo, por favor házmelo saber con un like. Si quieres seguir explorando el misterio de la ufología conmigo, por favor activa la campanita de notificaciones. Lo que para ti son un par de clics, a mí me ayudan mucho a traerte más y mejores casos como este. Tras atravesar su ventana, Fujiwara se encontró a sí mismo flotando en el cielo, alejándose del suelo que cultivaba, de su perro, de su casa y esencialmente de todo lo que conocía. Todo lo que le era familiar se adentraba ahora al terreno de lo desconocido. El disco lo atraía hacia sí a una velocidad cada vez mayor. El granjero se cubrió el rostro, preparado para impactar contra la superficie metálica de aquello, y pensando que seguramente sería su fin. Pero nuevamente se vio a sí mismo atravesando la superficie sólida. A continuación, cayó en el interior del objeto, o mejor dicho, lo dejaron caer de forma abrupta. Cuando logró reincorporarse, pudo apreciar algunos detalles de este artefacto. Lo primero que notó fue un intenso olor químico que le provocó náuseas y mareo. Oteó en derredor y vio que la nave estaba iluminada con una intensa luz azulada. En las paredes había alguna especie de escritura jeroglífica desconocida. Y antes de que pudiera aprender más detalles, fue abordado por dos seres idénticos a aquel que le tocó la puerta. Se dirigieron a él, pero no verbalmente. Escuchó una voz clara y firme, muy serena dentro de su mente que le decía: «No hay peligro. Prometemos liberarte de vuelta en tu casa». Pero a continuación, y en total discordancia con el mensaje pacífico que le había sido comunicado, se abalanzaron sobre él intentando someterlo. Al horror de lo que ya estaba experimentando y a las náuseas que le provocaba el olor químico de la nave, ahora se sumaba la adrenalina de tener que luchar por su propia vida. Fujiwara forcejeó contra los seres y en la primera oportunidad que tuvo, corrió hacia la única salida que se apreciaba en aquel recinto. Más allá de esta no había nada, salvo el aire exterior. El granjero cayó a una altura que calculó debieron haber sido unos 3 metros. A pesar de estar malherido por el forcejeo con los seres y sobre todo por la subsecuente caída, la adrenalina lo ayudó a reincorporarse rápidamente. Cuando volteó alrededor no sabía dónde estaba, pero vio una casa más o menos cercana y corrió hacia ella. Resultó que esta era la casa de uno de sus vecinos. Al ver el estado tan alterado y sus heridas, lo dejó pasar. Cuando recuperó el aliento y pudo serenarse un poco, notó que había pasado 1 hora desde que había despertado. Y el lugar en el que había sido depositado estaba a 2 kilómetros de su hogar aproximadamente. Todo esto a pesar de que todo el evento desde que fue despertado por los toquidos en su puerta hasta que cayó en el suelo debió haber durado apenas unos cuantos instantes. No está claro si compartió este relato con su vecino, pero el granjero regresó a casa con la primera luz de la mañana. Aquella misma tarde, mientras se congratulaba de que todo hubiera terminado, de pronto fue sorprendido por un dolor intenso tanto en sus oídos como en la punta de los dedos. Imposibilitado para reaccionar y para hacer sentido de lo que le pasaba, tomó un bolígrafo y una hoja de papel. Se encontraba en una especie de estado de trance. Garabateó unos símbolos que asumió eran similares a los que estaban inscritos en las paredes del interior del objeto. A continuación, una voz serena y firme y familiar le dijo: «Vendrás y abordarás el disco por ti mismo cuando aterrice en la montaña». Se le dio el lugar donde sería la cita, que él interpretó era la montaña Nikoro. A continuación, Fujiwara buscó a 2 conocidos para que lo acompañaran al lugar.
Tampoco está claro si les comunicó con qué propósito ni se les dijo qué era lo que le había pasado la noche anterior. Pero lo que sí se aclara es que el último tramo lo realizó solo, es decir, que dejó a sus amigos atrás, esperándolo. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde, cuando volvió a encontrar la misma luz metálica proveniente de este objeto. Los detalles respecto a este encuentro son bastante más escuetos. Aparentemente, en esta ocasión no hubo forcejeos y Fujiwara no se vio invadido por un terror tan intenso. Según se dice, los seres le dieron un recorrido espacial dándole la vuelta a la Luna y a la Tierra 2 veces. Aquello debió haber sido a una velocidad prodigiosa, puesto que hora y media más tarde sus amigos, quienes lo habían acompañado, lo encontraron tirado sobre la nieve, inconsciente. A Fujiwara le tomó varios días recuperarse de aquella experiencia, durante los cuales comenzó a hacer afirmaciones francamente extraordinarias. Por ejemplo, para empezar, dijo que había desarrollado habilidades psíquicas. Dijo que tenía un canal de comunicación directo con estos seres, quienes le hablaban telepáticamente. Y tal vez, en este momento, la declaración más sorpresiva y fantástica era que podía doblar cucharas con la mente. Una semana después del primer encuentro con estos seres, la versión inicial que había sentido Fujiwara había cedido bastante. El 13 de abril tuvo su tercer y último encuentro, al menos hasta donde se tiene registro. Uno que lo sumergiría en el escepticismo de los investigadores. Nuevamente fue llamado telepáticamente. Recordemos que según él ya había establecido un canal de comunicación permanente con estos seres. No está claro dónde fue recogido, pero sí a dónde fue llevado, o al menos en teoría. Según se dice, viajó a Saturno y a Titán, la luna de Júpiter. Aterrizaron en esta luna donde al parecer uno de los alienígenas descendió de la nave para tomar una roca. Se la obsequió a Fujiwara a modo de recuerdo y tal vez como prueba de que su viaje en verdad había sucedido. Los detalles acerca de este obsequio los analizaremos más adelante. A partir de esto, Yoshihiro Fujiwara se convirtió en una especie de celebridad. Dio entrevistas y apareció incluso en libros de ufología. Según decía, se había convertido en el representante de la Tierra ante lo que él denominaba como la Unión Espacial de Llamado de Convocación. Como parte de este título, su labor presuntamente consistía en, así lo dijo, retrasar catástrofes naturales como terremotos y erupciones de volcán. Para cumplir con esta misión, afirmó tener 3 ovnis a su disposición con los que viajaba al interior hueco de la Tierra para evitar que el magma emergiera a la superficie, tapando las chimeneas de la cámara magmática con rocas. Declaró que sus habilidades telepáticas se habían incrementado en este corto tiempo, y a su capacidad de doblar cucharas con la mente ahora se le sumaba la de la teletransportación. Afirmó que podía teletransportarse a planetas fuera del sistema solar que se encontraban a, según sus palabras, 250 millones de años luz en tan solo 6 minutos. En cuanto a la roca que presuntamente recibió de este ser que la tomó en la luna de Júpiter, fue analizada por el laboratorio de la Universidad de Ingeniería de Kitami. Aunque Fujiwara se mostró bastante cooperativo y, pues francamente entusiasmado de que se analizara esta piedra, los resultados arrojaron que se trataba de roca caliza, que provenía seguramente de alguna cueva de Kitami. En medio de estas fantásticas declaraciones, en medio de este vaivén entre el escepticismo y lo que el propio granjero decía, el ufólogo Ninichi Arai confirmó encontrar evidencias que validaban las declaraciones iniciales de Fujiwara, pues los vecinos de la zona afirmaron ver luces misteriosas
en Kitami en aquella época cuando Fujiwara dijo que fue abducido. También existe el rumor de que hubo vecinos que declararon haber visto a Fujiwara doblar las cucharas. Hasta aquí llega el caso de Yoshihiro Fujiwara, que sin duda es bastante difícil de digerir, no importa cuál sea el umbral de tolerancia que tenga uno. Sobre todo por las contradicciones, porque por un lado, sus vecinos afirmaron haber visto sus prodigios psíquicos y las luces en el cielo, pero por otro lado, la pieza más fuerte de evidencia de la que él disponía, que era esta piedra, pues arrojó resultados francamente decepcionantes. Sin embargo, respecto a la piedra, no es la primera vez en la ufología que a un contactado le es dado un regalo que resulta ser, pues, muy difícil de asimilar porque no es de la contundencia que uno espera. Les voy a poner algunos ejemplos de contactados que recibieron obsequios por parte de los alienígenas que presuntamente los abdujeron. El primero es el caso de William Herman, un norteamericano en cuyo caso tomó múltiples fotografías de ovnis, fue abducido en un par de ocasiones, contaba con más de 14 avistamientos de estas naves e incluso constató que el gobierno norteamericano investigaba de cerca su caso. Dijo que un día entró también en una especie de trance y comenzó a escribir un manuscrito en un idioma que él desconocía. De pronto apareció una luz esférica sobre la mesa, donde estaba escribiendo. Cuando ésta hubo desaparecido, en lugar de la luz, ahora había un lingote con 2 inscripciones. Una que decía M-A-N y la otra que, según dedujo el ufólogo que siguió su caso de cerca, el teniente retirado Wendell Stevens, era una representación de Reticulum, el cúmulo estelar del que los alienígenas le dijeron a William Herman del cual provenían. La barra fue analizada y se encontró que estaba constituida de plomo y antimonio, es decir, materiales pues bastante poco especiales para nosotros, y que además se distinguen por ser usados en la fabricación de baterías para automóviles. Casualmente, aquí es donde comenzamos con problemas similares a los del caso de Fujiwara. Hay una empresa que fabrica baterías para camiones llamado MAN, M-A-N. Herman, antes de que se realizara el examen, aclaró que según los alienígenas, este regalo estaba hecho de materiales insignificantes para la humanidad, pero muy preciados para ellos. Ahora, la representación del cúmulo estelar Reticulum era una representación bastante inusual, pues no es la manera en la que vemos el cúmulo estelar desde la Tierra. La única representación que se le asemeja existe en un documento astronómico húngaro sumamente especializado que, según el propio Wendell Stevens, Herman no tenía manera de conocer, porque el documento, además de ser húngaro, estaba escrito en húngaro. Era doblemente difícil por la barrera del lenguaje que Herman lo descifrara. Otro de estos casos de obsequios alienígenas es el de Joe Simonton, un granjero de 60 años que vivía en Wisconsin. En su caso, afirmó que un platillo volador aterrizó en su patio. Se abrió una escotilla por la que se asomó un ser de aspecto cuasi humano que le dio un contenedor de lo que él pensó debía ser aluminio. El granjero interpretó esto como un gesto de que necesitaban agua. Se los llenó y al regresárselo, los seres le dieron a modo de obsequio 3 panqueques. Joe se comió uno de ellos y dijo que sabía horrible. Guardó los otros 2. Uno de ellos fue analizado por J. Allen Hynek, miembro del proyecto El Libro Azul, y se encontró que el panqueque en cuestión estaba hecho de trigo, agua, azúcar y grasa. Sin embargo, en el libro Flying Saucers, One Year at a Time,
1961, que significa platillos voladores, un año a la vez 1961, se dice que la especie de trigo era desconocida. Vaya que no hay estudios contundentes que refuercen esto, pero llama la atención que sea lo que se mencione en este libro. Y el último caso de obsequios alienígenas que les voy a presentar es el del humanoide de Imjarvi. Uno de los testigos de este caso, Arno Heinonen, afirmó que tras el avistamiento en el bosque tuvo consecutivos encuentros con otros alienígenas. Algunos de estos seres que él encontraba le daban obsequios, pero por algún otro motivo el esquiador siempre se veía impedido para proporcionárselos a los investigadores. Casi siempre alegaba que se le habían perdido. Esto hizo que el caso del humanoide de Imjarvi pues se convirtiera en uno tan polémico, porque si bien en el caso del bosque, en el avistamiento del bosque, Arno estaba acompañado de un amigo que también era esquiador, pues estas declaraciones posteriores hicieron que los investigadores dudaran de su palabra. Ahora, respecto a las habilidades psíquicas, que también es uno de los puntos más cuestionables del caso de Yoshihiro Fujiwara. No es inédito que en la ufología se hable de que alguien desarrolla alguna habilidad psíquica tras un encuentro con alienígenas. El ufólogo Claude Raffi, un ufólogo francés, dio con la historia de una mujer que en 1952 intentó capturar a un alien. Tras el incidente, que por supuesto no rindió frutos, la mujer afirmó haber desarrollado habilidades psíquicas, más específicamente premoniciones. Por ejemplo, ella decía que cuando iba en el automóvil con su marido o iba manejando sola, ella sabía lo que venía por la otra calle. Cuando llegaba a un cruce, sabía lo que venía por la esquina aunque no pudiera ver nada. Y dijo que esto incluso los había salvado a tanto a ella como a su marido de accidentes en repetidas ocasiones. Más aún, dijo que comenzó a tener sueños premonitorios, con escenas específicas y gente muy particular, que con el tiempo corroboraba que efectivamente todo lo que había soñado terminaba cumpliéndose. Además, conocidos de ella daban fe de que, pues efectivamente tenía sus habilidades psíquicas. Para un poco a modo de corroboración, o redondeando a este caso, también se decía que la testigo lucía anormalmente joven, tanto así que su marido tenía 35 años menos que ella al momento de contar esta historia, que fue cuando ella tenía 82. También se dice que la mujer gozaba de una gran vitalidad a esta edad y que podía realizar viajes de 1000 kilómetros en automóvil sin parar, manejando ella. Otro caso de habilidades psíquicas tras una abducción alienígena es el de la pareja de Dubno, que eran un matrimonio ucraniano que fue tomado por una nave, un platillo volador. Al cabo de este episodio, la esposa, que se llamaba Olga, desarrolló aparentes poderes curativos. En particular, se menciona el caso donde ella curó el alcoholismo de un hombre tan solo con ponerle la mano sobre la frente durante unos cuantos minutos. A primera vista, el caso de Yoshihiro Fujiwara es descartable. Sus afirmaciones sobre pertenecer a una presunta unión espacial, de tener catástrofes naturales y disponer de 3 ovnis para lograr su misión, parecen suficientes para desestimar su reporte. Cualquier persona sensata lo haría. Y si a eso le agregamos que la presunta roca espacial resultó ser una piedra de roca caliza terrestre, pues el caso parece descalificarse a sí mismo. Y es posible que sea así. Es posible que todo haya sido una invención. Sin embargo, me gustaría proponer otras posibilidades. Sabemos, para empezar, que el fenómeno ovni tiende a mentir.
la información que reciben los contactados no siempre es verídica, especialmente cuando se habla de presuntas profecías, de fechas específicas o de catástrofes inminentes. Más aún, autores como Patrick Harpur parten de la idea de que el fenómeno ovni es esencialmente mentiroso. Vaya, que ni siquiera muestra su verdadera forma. Cambia y se adapta a nuestros tiempos y sobre todo a nuestras preocupaciones como humanidad. En una época donde la humanidad era más religiosa, los mensajes eran más religiosos. Pero en una época de la carrera armamentística, pues los mensajes son de posibles catástrofes nucleares. Y de forma posterior, en la época donde comenzó la preocupación ambiental, los mensajes iban en ese sentido también. Es posible que la piedra que le fue entregada a Yoshihiro haya sido parte de una manipulación de este tipo, una forma de jugar con su credibilidad, similar a lo que le pasó a William Herman, que por una parte la barra de antimonio que le dieron tenía una representación del cúmulo de estrellas del cual decían venir estos seres, que no era una representación visible desde el cielo, que solo existía en una representación húngara. Pero por otro lado, la barra tenía la inscripción de una empresa que se dedica a fabricar baterías para automóviles, lo cual coincide con la constitución de lingote. Después de todo, es sensato creer que el fenómeno no humano, o los alienígenas, como los queramos llamar, son los primeros en controlar la narrativa que tenemos sobre ellos. Esto es muy importante. Otra posibilidad es que su caso sea una mezcla entre eventos reales con exageraciones deliberadas. Distinguir cuál es cuál, qué sí pasó y qué se lo inventó Yoshihiro, pues seguiría siendo sujeto a debate. Hemos visto en otros casos de contactismo que los círculos cercanos a los contactados son los primeros en estigmatizarlos, en aislarlos y en abusar de ellos. Por ejemplo, en el caso de Herbert Schirmer, el policía de Nebraska, de Ashland, que la gente a la que él detenía para ponerles un ticket por exceso de velocidad le rompían la multa en la cara y se burlaban de él, tanto así que tuvo que renunciar a su empleo. Su mujer se divorció de él. O el caso de Woodrow Derenberger, que también perdió amistades, perdió oportunidades de trabajo y perdió a su mujer. Pero llama la atención que no fue el caso de Yoshihiro. La gente de la población afirmaba haberlo visto doblando cucharas. O al menos eso dicen los rumores de la información que está disponible en internet. Como vimos en otros casos, no sería la primera vez que alguien regresa con habilidades psíquicas portentosas de una abducción. Por lo tanto, el hecho de que él haya dicho que podía doblar estas cucharas y que su trabajo consistía en retrasar catástrofes naturales, por sí solo tampoco es un elemento que descarte la veracidad de este relato. Pero tal vez su habilidad psíquica y no la roca espacial haya sido el recuerdo o el souvenir más impactante. Después de todo, tampoco son inéditos los relatos de gente que cuenta haber ido a otro planeta. No solo en las historias de ufología clásica, sino en la actualidad. Todavía hay personas que al contar sus relatos de contactismo dicen que fueron sacados de la órbita planetaria, llevadas o a estaciones espaciales en medio del sistema solar o de plano a otras galaxias. En realidad estas historias son bastante comunes. Aquí tendríamos que preguntarnos no solamente si Yoshihiro Fujiwara estaba mintiendo, sino ¿será que todas estas otras personas también lo hacían? Y la última posibilidad, que personalmente me resulta la más inquietante y ciertamente la más difícil de aceptar, es que este relato sea todo verdadero, incluyendo la roca. Digo, si interpretamos la roca como que fue un intento deliberado de jugar
con su credibilidad un intento por parte del fenómeno o por parte de los alienígenas. Cada persona establece sus límites en lo que respecta a lo que les parece plausible y a lo que ya no. Todos sabemos que es tener una historia increíble que, sin embargo, nadie nos cree. Y no necesariamente esta historia tiene que incluir alienígenas. Vamos, ni siquiera tiene que ser una historia sobrenatural. Tal vez la perspectiva de estar en los zapatos de Yoshihiro y contar algo que en verdad pasó pero que nadie te cree y que tampoco tienes manera de comprobarlo científicamente sea lo más aterrador. Tal vez eso sea mucho más aterrador que los propios alienígenas. Que algo te haya pasado, que nadie te crea y que no tengas cómo probarlo.